RU se centra en una historia de amor inusual que florece entre Reyyan, de 38 años, y Uther, de 18, en un tranquilo pueblo costero de la costa del Egeo. El conflicto principal se basa en la diferencia de edad de casi 20 años y las reacciones de la sociedad ante ella. De hecho, esta relación en la serie se convirtió en un tema de discusión no solo entre las familias y círculos cercanos de los personajes, sino también en el mundo real en las redes sociales. Algunos grupos incluso acusaron a la serie de difundir inmoralidad y exigieron su eliminación con el hashtag #Rudicisibasaclans. Por otro lado, muchos espectadores señalaron que, por el contrario, no se muestra la misma reacción cuando se da una relación similar cuando el hombre es mayor y la mujer es más joven, y se quejaron de los dobles estándares de estas reacciones. RU se destaca como una producción que intenta cuestionar los límites del amor en el contexto de estos prejuicios y juicios. El nombre de la serie, RU, es el nombre del restaurante que Reyyan y su esposo Emir dirigen juntos. Este restaurante y el ambiente de un pueblo situado a orillas del mar en Urla forman el telón de fondo romántico de la historia y representan metafóricamente la búsqueda de escape de los personajes. Si bien en la vida de Reyyan se percibe una sensación de estancamiento y agotamiento desde los primeros episodios, por el contrario, en el lado de Uther se nota una búsqueda de innovación y la energía de la juventud. Con la información dada al comienzo de la serie, notamos inmediatamente la incompatibilidad entre el temperamento suave y cálido de Reyyan y la actitud tormentosa y pendenciera de Emir. Mientras Reyyan transmite al espectador la sensación de un viento cálido, Emir crea tensión en cada escena como si estuviera causando estragos y no dejando ninguna rama sin romper. Esta estructura de carácter contrastante revela en los primeros minutos por qué Reyyan se siente estancada espiritualmente y por qué necesita un cambio en su vida. Primer encuentro y traición. La historia comienza cuando Reyyan y Uther, de 18 años, se conocen por casualidad en un huerto. Uther, una estudiante exitosa que acaba de aprobar el examen de ingreso a la universidad, parece tranquila e introvertida por fuera, pero en su interior lleva una fuerte búsqueda de amor y de aferrarse a la vida. Reyyan es una mujer de 38 años cuyo matrimonio y vida han caído en la rutina y que está emocionalmente agotada. En este encuentro surge una atracción inesperada entre ambos. Luego, con motivo del próximo cumpleaños de Uther, Reyyan se ofrece a recibirla en su propio restaurante, RU. Este pequeño gesto se convierte en el primer paso hacia un cálido vínculo entre dos almas solitarias. Sin embargo, esa noche, Reyyan ve que su marido Emir la engaña en RU. Esta traición sacude tanto su matrimonio como el orden al que ha dedicado años. En ese momento de devastación, Uther aparece nuevamente ante Reyyan. Al darse cuenta de la fragilidad de Reyyan, Uther intenta estar a su lado con todas sus buenas intenciones. Cuando Emir es expulsado de su casa y del restaurante, Reyyan se queda sola con la presión laboral y social, mientras que Uther se convierte en su mayor apoyo. El vínculo entre ellos comienza a profundizarse, no solo como resultado de la coincidencia sino también como resultado de una soledad compartida. El comienzo del amor prohibido. Reyyan, quien está conmocionada por la traición de Emir, comienza a recibir el mayor apoyo de Uther mientras intenta mantener a flote el restaurante RU. La cercanía que comienza como una mano inocente que ayuda se convierte con el tiempo en un fuerte vínculo emocional entre ellos. Mientras Reyyan encuentra la inocencia y la emoción de la juventud en Uther, Uther también siente la compasión y la comprensión que busca en Reyyan. Para que el restaurante vuelva a funcionar, Reyyan busca un nuevo chef y organiza una inauguración. A pesar de las dificultades, él supera este proceso con el apoyo de Uther. El regalo especial que Uther preparó para el cumpleaños de Reyyan crea un impacto significativo en su mundo emocional. Los dos llevan su relación a un nuevo nivel al besarse cuando están solos una noche. En la tercera parte también hay una escena de intimidad con la libertad que ofrece la plataforma digital. Este amor secreto les ofrece a ambos la oportunidad de aferrarse a la vida nuevamente. Sin embargo, Reyyan comienza a cargar con el peso de esta relación sobre sus hombros, temerosa de las reacciones tanto de su madre como de Emir. Obstáculos y luchas del amor. A medida que avanza la relación de Reyyan y Uther, aumentan las presiones familiares y sociales. La madre de Reyyan y su ex marido Emir se oponen a esta relación. Mientras Emir intenta acorralar a Reyyan tanto emocional como económicamente, también pretende ser dueño del restaurante RU por su cuenta. Reyyan decide alejarse de Uther después de recibir advertencias de su madre y amenazas de Emir. El repentino cambio de actitud de Reyyan hiere profundamente a Uther. Mientras Uther lucha con el dolor del amor, también comienza a tener problemas con sus amigos Mete y Denise. Sobre todo el enfrentamiento emocional que tiene con Denise le hace tambalear aún más.
A medida que el círculo social de Uther se desmorona, Reyyan no puede reprimir sus sentimientos por Uther. A medida que aumenta la presión de Emir sobre RU, Reyyan enfrenta el riesgo de perderlo todo. En este punto, Uther interviene de nuevo. Con la energía de la juventud, desarrolla una idea que salvará a RU. Después de una breve aventura, ambos reconsideran su relación y se dan cuenta de que su amor mutuo sigue siendo fuerte. Cuando regresan, deciden actuar juntos para salvar a RU y tomar posesión de su relación. En este proceso, los problemas de Uther con sus amigos también se resuelven y la historia entra en un nuevo giro. Final de temporada y verdad sorpresa. El episodio final culmina con dos acontecimientos importantes tanto en la relación como en la trama. Mientras Reyyan y Uther están dispuestos a dejar de ocultar su amor, un secreto del pasado los sacude todo. Mientras se preparan para recibir a un importante gourmet en el restaurante RU, Emir hace una salida inesperada. Él expone su relación y pone a Reyyan en una situación difícil con una medida legal. Con este incidente, Reyyan se ve obligada a defender su relación frente a su madre, Emir y la gente del pueblo. El vínculo que permaneció secreto durante mucho tiempo ahora está a la vista de todos. En medio de este caos, Uther da un gran paso, quiere presentarle a Reyyan a su madre. Sin embargo, este personaje materno, que nunca aparece durante toda la temporada, es la clave de la sorpresa en el final. Cuando Reyyan llega a la casa de Uther, el joven felizmente la dirige a un asiento vacío. Reyyan no sabe qué decir al principio y se sorprende cuando no ve a nadie frente a ella. En ese momento, nos damos cuenta de que la madre de Uther es en realidad una representación imaginaria de la madre que perdió hace años. Resulta que la madre de Uther murió hace años, y el joven la mantiene viva en sus sueños. El público, junto con Reyyan, queda conmocionado por esta realidad. Uther es un niño solitario que ha estado hablando con el fantasma de su madre todo este tiempo y no ha podido aceptar su ausencia. Cuando Reyyan se da cuenta de que no hay nadie en el asiento frente a ella y que Uther está mirando amorosamente al vacío, no puede contener las lágrimas. Mientras la temporada termina con esta conmovedora escena, quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se acercará Reyyan a Uther después de enfrentarse a esta verdad? ¿Cómo afectará el frágil estado mental del joven a su relación? El final abre la puerta a la segunda temporada y lleva el amor en el centro de la serie a una dimensión completamente nueva. Evaluación técnica. En términos técnicos, RU recibió calificaciones generalmente positivas de los espectadores. Mientras Mary Mutherly retrata con éxito los conflictos internos y los altibajos emocionales del personaje Reyyan, el joven actor Burak Berkayakul aporta una inocencia y sinceridad convincentes al personaje de Uther. También hay una entrevista con Mary Mutherly en la que dice sobre Berkayakul: es bueno que lo hayan elegido. Nombres experimentados como Shebal Sam, Deria Labora y Emre Karayel en papeles secundarios añaden profundidad a los personajes. El personaje de Emir, interpretado por Karayel, crea una gran antipatía, especialmente entre el público. Uno de los aspectos más fuertes de la serie es la atmósfera creada por los tiroteos en Urla. El paisaje marino, las tranquilas calles de la ciudad y las escenas del atardecer proporcionan un contraste visual a la tormentosa relación de Reyyan y Uther. El uso de la cámara es sencillo pero efectivo, destacan especialmente las escenas al aire libre. La música también se utilizó en una dosis que añadiría profundidad emocional a las escenas. Los directores Bahadur Karatas y Burak Aldr logran contar la historia de 8 episodios con una trama rápida y fluida. Los capítulos están libres de prolongaciones innecesarias y ofrecen una estructura generalmente equilibrada. En conclusión, RU puede considerarse una miniserie técnicamente equilibrada que destaca por su atmósfera y actuación. Comentario general y evaluación de la temporada. La serie RU llama la atención al abordar objetivamente una relación que va más allá de los patrones habituales. Ni Reyyan es retratado como un destructor de hogares ni Uther es retratado como un personaje joven que simplemente persigue un capricho. Ambos personajes son retratados en un contexto humano, con sus propias necesidades emocionales y debilidades. Esto le da al público la oportunidad de empatizar con ambos de vez en cuando. Mientras que los primeros episodios presentan los acontecimientos rápidamente, el ritmo se ralentiza en los episodios intermedios, pero esto hace que el desarrollo de los personajes sea más creíble. La serie sigue una estructura dramática clásica: el amor comienza, surgen obstáculos y las crisis culminan en el final. Sobre todo la sorpresa psicológica en la final deja huella en la temporada. Aunque la serie en ocasiones se acerca al ambiente de serie de verano, consigue que la veas sin resultar abrumadora gracias a esa ligereza.
No es lo suficientemente fuerte como para ser considerada una obra maestra, ni lo suficientemente débil como para ser considerada un fracaso. Sobre todo merece la pena ver la armonía del reparto y las transformaciones de los personajes. El coraje de Ryan y la madurez emocional de Uther hacen que el público se pregunte ¿qué haría yo? Ofrece momentos que te hacen decir. Si tuviéramos que hacer una evaluación general al final de la temporada 1 de RO está quizás en la banda de 6 a 7 sobre 10, es decir, se puede decir que está en la categoría de observable y estimulante. Deja un sabor diferente con su estructura que te hace cuestionar si el amor tiene edad o no. Al final, se prepara el terreno para la segunda temporada con un cierre que te hace sentir como si todo recién estuviera comenzando. Entonces, ¿qué opinas de la serie RU? No olvides escribir tus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Cuídate mucho hasta un nuevo vídeo, nos vemos pronto.